Bien amigos, y vamos a continuar con nuestras catequesis, como le habíamos anunciado, ¿verdad? Sobre la espiritualidad del año santo de la misericordia que estamos celebrando. Si bien ayer celebramos la gran fiesta de la Divina Misericordia y celebramos el jubileo de los devotos de la Divina Misericordia, de quienes viven la espiritualidad de la Divina Misericordia, los ejercicios piadosos de la Divina Misericordia, pues el año de la misericordia no se ha terminado. Ni siquiera podemos decir que estamos en el corazón porque todavía nos falta algunos meses, ¿verdad? Porque el año de la misericordia concluye con la fiesta de Cristo Rey. Sería más o menos el mes de mayo, ¿no? El próximo mes, cuando estemos más o menos a la mitad del año santo de la Divina Misericordia. Por eso tenemos que conocer otras peculiaridades de qué es este año santo, para qué es este año santo, cómo se vive este año santo de la misericordia. Y si lo que el Papa propone, ¿verdad?, se está realizando o no, por qué no se está realizando, qué debemos hacer para que se realice, se concrete de una manera más efectiva este año pastoral de la misericordia, porque en el fondo eso es, ¿no? Un año de pastoral, de apostolado concreto. Entonces vamos a ver el número 10 de la bula de indicción del año santo de la Divina Misericordia, Misericordia Vultus, que nos dice en el número 10, después que el Papa ha presentado textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y sobre todo algunas parábolas de la misericordia que hemos explicado, ahora hace un llamado general, ¿verdad?, a vivir acciones concretas de misericordia en la iglesia. El número 10 dice, la misericordia, y esto es una frase realmente bellísima, la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. Toda en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia. Viga maestra que sostiene la Iglesia y toda su acción pastoral debe ser revestida de ternura hacia los creyentes. Bueno, aquí hay un desafío y yo, bueno, como sacerdote que pertenezco a la Iglesia Católica y trabajo en la Iglesia Católica, yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde todas nuestras acciones pastorales están revestidas de esa ternura de la que habla el Papa? Y cuando decimos hasta dónde las acciones de la Iglesia están entretejidas de esta ternura, conllevan esta ternura, no debemos pensar únicamente en los señores obispos o los sacerdotes, ¿no? Todos somos iglesia. Quien pertenece a la Iglesia Católica es el bautizado. Entonces, cuando el Papa dice que la misericordia es la viga maestra que sostiene toda la actividad de la Iglesia, está hablando de todos los bautizados. Si la misericordia es el rasgo característico de la acción de Dios en la historia, la misericordia también es el rasgo característico de cada bautizado. Y fíjense, yo propongo esto sobre todo para un examen de conciencia, porque no hay otra, para que nosotros examinemos nuestras actitudes y para que crezcamos en actitudes de ternura y que la misericordia sea una viga maestra en la conducta de cada uno de nosotros. Cuando acudimos al sacramento de la reconciliación, de la penitencia, si estamos en el año de la misericordia, nosotros debemos preguntarnos, y yo creo que esto debe envolver todo nuestro examen de conciencia. Yo soy una persona tierna, yo me dirijo con ternura cuando hablo, incluso cuando corrijo, cuando llamo la atención,
Mis acciones en mi trabajo, en mi familia, están revestidas de esos gestos de ternura. Porque la misericordia, ustedes saben, conlleva dos dimensiones, ¿no? Una es la obra concreta de caridad que yo haga, que están enunciadas en esas 14 obras de misericordia, las 7 obras corporales, las 7 obras espirituales. Y la otra dimensión, aparte de estas obras concretas de acciones, es el sentimiento, la compasión. Ambos aspectos conllevan el concepto de misericordia. Recuerden ustedes la parábola del samaritano misericordioso. El samaritano misericordioso, cuando se acercó a ese hombre que estaba tirado ahí en la calle, medio muerto, él tuvo acciones concretas, vendarle las heridas, compadecerse de su sufrimiento, pero también tenía un sentimiento, algo que lo conmovía, sus entrañas de compasión. Entonces no se trata de hacer obras de misericordia por hacer obras de misericordia, sino de ponerse en la piel de la persona que sufre, amar a la persona que sufre. Entonces, en este año de misericordia yo tengo que examinar esto. O sea, yo amo, yo me compadezco en mi interior por el sufrimiento de una persona. Yo me dirijo con ternura, con compasión hacia mi prójimo. Y no solo aquel pobre que me puede pedir una moneda en la calle, sino a las personas con las que yo trabajo. Ocurre a veces, ¿verdad?, que estamos en un trabajo y uno saluda a una persona, le sonríe y la persona le quita la cara. ¿Qué vamos a hacer? Pero uno cumple y a eso es lo que nos referimos, ¿no? Si el otro no cumplió, cumple tú. ¿Y qué es lo que debes cumplir? Bueno, tratar a los demás con cariño, con ternura, con misericordia. Queridos amigos, esto comienza en casa propia. Me llama la atención a veces que uno ve a las personas en la iglesia muy bien comportaditos, ¿verdad?, que responden a las oraciones, que participan de los cantos, y uno lo ve, bueno, aquí son ángeles, pero uno no sabe lo que pasa en la casa. Y a veces cuando uno se sienta a confesar o a escuchar a esas mismas personas, uno escucha unas cosas que le sorprenden y lo conmueven. Cuando te dicen, no, vivimos como perro y gato, y yo grito, yo peleo, yo insulto, yo me paso el día entero sin hablarle a mi marido, pero tú no estabas con esa sonrisa en la iglesia y cantando y alabando al Señor. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Una máscara. Y fíjense que la iglesia se convierte para muchos en una máscara. Yo ayudo al sacerdote, escojo las lecturas, soy sacristana, pero no me llevo bien con las demás personas, no me llevo bien con mi familia en casa. Queridos hermanos, no podemos vivir con una hipocresía permanente. Y hay gente que se ha acostumbrado a eso. Y tienen hasta una coraza, yo le diría piel de cocodrilo, que lo que uno le dice es por gusto. Este año la misericordia es un reto de conversión, dice el Papa Francisco en esta bula. Quizás es el llamado que más pasamos por alto y nos quedamos en cosas folclóricas, que son bonitas, que son simpáticas, eventualidades que podemos celebrar, fiestas, ágapes, procesiones, adornos, pero la conversión la pasamos por alto, saltamos la garrocha, ¿verdad?, en la conversión. Es lo primero que Dios quiere. Para eso es este año de misericordia, para cambiar. No podemos seguir usando máscaras, queridos amigos. ¿Y cómo una persona puede cambiar? Bueno, primero, con la voluntad. Si la persona no tiene la voluntad de cambiar, por muchas llamadas que se hagan, es imposible. Hay gente que dice, pero mira, ¿cómo este que va a la iglesia? ¿Cómo este que reza el rosario? ¿Cómo este que va a misa? ¿Cómo este que lee la lectura? Se comporta así, no se lleva bien con su prójimo.
fariseos Platinum, tienen tarjeta Platinum, la mayor tarjeta de crédito que hay. Y es un comportamiento de crédito también, ¿no? Porque piensan que con todas esas acciones de servicio, de risita, de adornar andas, etcétera, están acumulando puntos para el paraíso. No, no, hermano. Porque Jesús no puso énfasis en eso. Jesús puso énfasis en la conducta hacia el prójimo, en el amor. Y hay personas que creen que porque están muy formados y han recibido muchos cursos, entonces tienen derecho de comportarse así, de una manera agresiva, de una manera de críticas continuas a todo. Y entonces, ¿dónde queda ese llamado de ternura que el Papa nos dice? Que en este año de misericordia, todas las acciones de la iglesia, es decir, de los bautizados, tienen que ser acciones de ternura. Queridos amigos, el año de la misericordia no puede pasar como un año de hipocresía. Es un año de conversión, de cambio. Y fíjense que a veces es más fácil caminar una procesión que ponerse en paz con un hermano, ir donde una persona y humillarse. El mundo de hoy nos dice que la humillación es mala. Jesucristo nos recomienda la humillación. Es más, dice que el que se humilla será ensalzado. Y que todas nuestras acciones ante los demás y ante el reino de Dios, todas las acciones nos debemos considerar como inútiles, dice el Señor, precisamente para que no nos enorgullezcamos en la iglesia por nada. ¿Por qué no ponernos en paz con nuestros hermanos y decir, bueno, voy a vivir una obra de misericordia concreta, reconciliarme, buscar la paz, el amor con esa persona? Y si no me quiere dar la paz ni el amor, bueno, yo cumplo y yo saco de mi corazón ese rencor que tengo. Porque muchas de las acciones que muchas personas cometen en la iglesia, que no se llevan bien con los hermanos de la comunidad y pura crítica, y ven mal y hablan y destruyen con la lengua a esos hermanos que están sentados en la misma banca en la iglesia, se deben porque tienen un corazón herido, destrozado, por momentos difíciles que han vivido, pero en lugar de buscar la sanación en Jesús, lo que hacen es destruir a las personas que están a su alrededor por tanto odio que tienen en su corazón, tanta rabia por las cosas que han vivido y no han sanado. Y yo me pregunto, ¿cómo las acciones de la iglesia van a estar entretejidas de misericordia, de ternura, como dice el Papa, si no sanamos el corazón? No se puede, es imposible. Entonces nos ponemos las máscaras, nos quedamos en las cosas exteriores, ¿no? Esa religión superficial que Jesús denuncia de la conducta propia de los fariseos de su época. Y el Señor le advirtió a sus discípulos, no quiero esto de ustedes. Se lo dijo claramente en muchas de sus enseñanzas. Entonces yo quiero volver a leer con ustedes, queridos hermanos, este número 10 de la exhortación, o de la bula, ¿verdad?, del Papa Francisco. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Ternura. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia. Y cita el Papa aquí la exhortación apostólica Evangelii Gaudium número 24, eso que está ahí entre comillas. Luego dice, más adelante en este mismo número 10, tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia.
Por una parte, la tentación de pretender siempre y solamente la justicia ha hecho olvidar que ella es el primer paso, necesario e indispensable. O sea, sin misericordia no hay justicia. El primer paso para que la justicia se realice, dice el Papa, es la misericordia. Pero por insistir tanto en la justicia, pasamos por alto el primer paso para que la justicia se realice, misericordia. La Iglesia, no obstante, necesita ir más lejos para alcanzar una meta más alta y más significativa. Por otra parte, es triste constatar cómo la experiencia del perdón en nuestra cultura se desvanece cada vez más. E incluso la palabra misma en algunos momentos parece evaporarse. Sin el testimonio del perdón, sin embargo, queda solo una vida infecunda y estéril, como si se viviese en un desierto desolado. Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza. Bueno, sin el testimonio del perdón, sin embargo, queda solo una vida infecunda y estéril, como si se viviese en un desierto desolado, y dice el Papa, es triste constatar cómo la experiencia del perdón en nuestra cultura se desvanece cada vez más. Se desvanece en nuestra cultura la experiencia del perdón. Miren, queridos amigos televidentes, si en la Iglesia no hay perdón, no hay misericordia. Porque si yo ejerzo obras de misericordia y yo no perdono, estoy pasando por alto que la primera obra de misericordia es perdonar. Bueno, y para poder perdonar, yo tengo que saber cuáles son las acciones que a mí me han herido, que a mí me han ofendido. ¿A qué tengo que manifestar mi reconciliación? ¿En qué acciones concretas? Entonces, vamos a una pausa y volveremos después de la pausa sobre este particular de la experiencia del perdón, para que no nos quedamos en actitudes estériles y desoladas, como llama el Papa Francisco. Adelante. Diles tingues, mano